Aló, ok. Buenos días. Hoy tenemos el honor de tener aquí a la profesora Soledad Villar. Ella nos visita de la Universidad Johns Hopkins en Baltimore, ¿verdad? Y ella estudió su licenciatura en matemáticas e ingeniería en computación en Montevideo, Uruguay, y luego hizo el doctorado en la Universidad de Texas, Austin. Hizo un postdoctorado en NYU y ahora es profesora en Johns Hopkins. Estamos muy contentos de tenerla acá y nos va a contar sobre simetrías exactas y aproximadas en modelos de Machine Learning. Bueno, muchas gracias por la invitación y por la hospitalidad. Bueno, voy a hablar de simetrías exactas y aproximadas en modelos de Machine Learning. Yo soy uruguaya, como ya dijeron, pero hace muchos años que vivo en Estados Unidos, así que les voy a pedir disculpas por el eventual Spanglish que pueda salir en la charla. Y bueno, si tienen alguna pregunta o comentario durante la charla, por favor, me interrumpen y conversamos. No, no es tan larga la charla y además capaz que algunas cosas vienen como de algún lado que capaz que no es tan común porque no vi el resto de las charlas o vi muy pocas charlas antes, entonces capaz que, bueno, si quieren hacer una pregunta, por favor, lo hacen. La motivación para esta charla son los modelos de Deep Learning, los modelos de inteligencia artificial, basados en redes neuronales, pero no necesariamente, pues, esto puede ser una motivación. Y bueno, durante los últimos años han tenido mucha repercusión. El primer modelo de Deep Learning que realmente como que cambió el estado del arte en computer vision, en sistemas de visión, fue el modelo AlexNet, que básicamente entrenaron una red neuronal muy grande y mejoraron los sistemas de clasificaciones de imágenes por una cantidad impresionante a lo que se hacía hasta entonces, y eso fue en el año 2012, y generó como una gran repercusión de estos modelos basados en redes neuronales. Y luego otros ejemplos de cosas que se pudieron hacer con estos modelos incluyen el juego de Go, que también es un gran modelo muy grande con muchos parámetros que logró vencer al mejor jugador de Go del mundo en el 2016. Y una de las aplicaciones que surgieron recientemente fue modelos para cómo se doblan las proteínas, el modelo de Protein Folding AlphaFold, que es una aplicación de Deep Learning a las ciencias. Y bueno, ya conocen ChatGPT, que también son modelos de lenguajes basados en este tipo de cosas, y también ha tenido una gran repercusión y lo va a tener. O sea, estos tipos de modelos, o bueno, que han cambiado y han cambiado en los últimos 10 años, han tenido muchas repercusiones y avances tecnológicos importantes. Entonces, una de las propiedades matemáticas de estos modelos es el hecho de que tienen muchos parámetros, mucho más parámetros, a veces muchos más parámetros que datos. Entonces, algunos de ustedes son estadísticos y bueno, en estadística eso es como un tabú. ¿Cómo puedes tener más parámetros que datos? Y si ves digamos, lo que uno aprende en la universidad, el sesgo varianza, o sea, cuando un modelo no es muy expresivo, tiene baja varianza pero alto sesgo, y cuando el modelo es muy expresivo hace overfitting, ajustado demasiado, y tiene, bueno, la varianza, el sesgo es muy bajo porque podés ajustar todos los datos que querés, pero la varianza es muy grande, y estos modelos de Machine Learning están como más allá de la curva de sesgo de varianza. Entonces, por ejemplo, hay un paper que es muy conocido de Belkin y sus colaboradores en el 2019 que habla del doble descenso, que dice que los modelos sobreparametrizados hacen como una especie de regularización implícita y puede hacer que la curva de sesgo varianza, después de que se ajustaron todos los datos perfectamente, cuando le agregas más y más parámetros al modelo, baja el error, incluso en el test. Entonces, esta curva que está acá, en el eje X,
tiene la capacidad del modelo y en el eje Y tiene el riesgo. Y o sea, el error de entrenamiento siempre baja, porque cuando tenés un modelo con más capacidad, podés ajustar cualquier cosa, cualquier dato que les des. Pero el error de test, que digamos que dice cómo generaliza tu modelo, en el momento donde haces overfitting, es muy grande, tiene este pico, y después de hacer el overfitting, va bajando, y a veces el mejor modelo con más parámetros tiene menor error que el modelo clásico que tiene el bias variance trade-off, ¿cómo es que se dice? El bias variance trade-off, no sé. Claro, el que minimiza sesgo varianza, sí, ok. Bueno, entonces, muchas de las clases de funciones, estas clases de funciones son muy sobreparametrizadas, hay muchas formas de parametrizarlo, y bueno, cuando uno optimiza en estas clases de funciones en Machine Learning, ¿a qué minimizador converge? Depende de la parametrización del modelo, porque uno hace descenso por gradiente o descenso por gradiente estocástico, con momento, lo que sea, pero son modelos locales, son optimización local. Entonces, dependiendo de la parametrización del espacio, uno converge a una solución diferente. Y hay algunas que son buenas y otras que son malas. Hay algunas que generalizan bien y otras que generalizan mal. Entonces, ¿cómo hace uno para diseñar una clase de funciones que converja, que cuando uno hace descenso por gradiente, converja a una solución que es realmente útil? Y bueno, eso es lo que en Machine Learning se conoce como inductive bias, como sesgo inductivo, y muchas de las ideas que existen en realidad, matemáticamente no están muy bien justificadas. Hay un montón de preguntas teóricas que uno se puede hacer en esa área. Y bueno, de eso les voy a hablar hoy, más o menos. Y hay como una idea heurística, empírica, donde cuáles son los modelos, cuáles son las arquitecturas, cuáles son las parametrizaciones del espacio de funciones que hacen que realmente los modelos funcionen. Entonces, los ejemplos de clases de funciones de inteligencia artificial que han sido exitosos durante los últimos 10 años incluyen, por ejemplo, las redes de convolución, las redes convolucionales, las redes recurrentes, las redes en grafos, los graph neural networks, y por ejemplo los transformers, que son los que se utilizan ahora para los modelos de lenguaje. Entonces, una idea que ha unificado este tipo de ideas es el hecho de que todos estos modelos utilizan o explotan alguna especie de simetría que existe en su modelo. Por ejemplo, las convoluciones son equivariantes con respecto a traslaciones. Y los modelos en recurrentes utilizan una especie de simetría en el tiempo. Utilizan la misma función en distintos lugares en el tiempo. Y las redes en grafos están diseñadas para respetar las simetrías de un grafo. Le voy a explicar un poco más a qué me refiero con eso. Y los transformers también son invariantes, bueno, en cierta definición son invariantes con respecto a permutaciones también. Entonces, el hecho de que se utilicen las simetrías como parte de su diseño es como una indicación de que, bueno, de que capaz que hay algo para estudiar acá usando técnicas matemáticas, y les voy a contar algunas técnicas matemáticas que la gente utiliza para analizar este tipo de cosas. Y esto también está relacionado con algo que se llama Geometric Deep Learning, que hay un libro del 2022 que, digamos, que explica algunas ideas de cómo utilizar las propiedades del espacio subyacente de los datos como geométricas para diseñar modelos de inteligencia artificial. Bueno, entonces, por un lado tenemos esa motivación, y por otro lado tenemos la motivación de que en las ciencias físicas también las simetrías ocurren digamos, por definición, y en las ciencias físicas hay dos tipos de geometrías que los físicos identifican. Una de los tipos de simetrías son las simetrías activas, que son las simetrías
que tienen las leyes de la física. Esas simetrías están relacionadas con conservación de cantidades, de acuerdo al teorema de Emmy-Noether, simetrías y conservación. Por ejemplo, la conservación de energía de un modelo está relacionado con el hecho de que el modelo es simétrico con respecto a traslaciones en el tiempo. O sea, si yo observo un sistema dinámico hoy y tiene ciertas propiedades de posiciones y velocidades, y lo observo dentro de 10 años y tiene las mismas posiciones y velocidades, la dinámica va a ser la misma, y es si el sistema conserva energía. También, por ejemplo, la conservación de momento está relacionado con otra simetría de traslación, etc. Y hay otras simetrías que son mucho más grandes, que son las simetrías pasivas, que tienen que ver con el hecho de que cuando yo agarro un sistema físico y lo escribo matemáticamente, hago muchas elecciones. Elijo el sistema de coordenadas, elijo las unidades, y esas elecciones son arbitrarias y al mundo no le interesa qué elecciones hago. Entonces, si yo hago otra elección, la predicción tiene que ser consistente con el cambio de elección, con el cambio de coordenadas. Entonces, eso es otra simetría que son mucho más grandes, que tienen que ver con simetrías con respecto a reparametrizaciones, y existen en la física, la gente las estudia mucho, las simetrías de Gauge, equivalencia con respecto a independencia de coordenadas, equivalencia con respecto a unidades, etc. Entonces, la idea es que los modelos que implementan simetrías pueden generalizar mejor, y eso se puede demostrar matemáticamente usando técnicas de estadística. Y eso es algo que se ha estudiado en estadística antes de Deep Learning, por ejemplo. Ok. Entonces, primero les voy a contar a qué me refiero con equivarianza e invarianza, y les voy a dar un ejemplo. La idea es que yo tengo, por ejemplo, en este sistema dinámico que tengo acá, que es un péndulo doble conectado con resortes, tengo un sistema dinámico, y ese sistema dinámico es equivariante con respecto a rotaciones del plano XY. O sea, si yo hago una rotación así, la dinámica rota de la misma forma. O sea, si yo hago una rotación que incluye el eje Z, en realidad esa no es equivariante, a no ser que rote también el vector de gravedad. Porque si yo hago la rotación así, pero no roto el vector de gravedad, la dinámica cambia. Okay. Y matemáticamente lo que consideramos es que tenemos un grupo que actúa en el espacio, que puede actuar por representaciones, por ejemplo, para hacerlo más sencillo. Y la idea es que si una función es invariante, si yo actúo por un elemento de grupo en mis datos de entrada, la función no cambia. Por ejemplo, la energía del sistema no cambia si yo hago una rotación en este plano. O, por ejemplo, en este ejemplo, tengo un problema de clasificación. Tengo una foto de una flor, y si yo roto la foto, la clasificación no cambia. Y bueno, equivariante es si yo tengo un grupo que actúa en la entrada y en la salida de mi modelo, si yo aplico la acción de grupo en la entrada, también el grupo tiene que actuar en la salida. Y eso típicamente se escribe como un diagrama conmutativo. O sea, si yo hago la predicción y después actúo por el grupo, es lo mismo que actuar por el grupo y después hacer la predicción. Y bueno, y en Equivariant Machine Learning, o modelos de inteligencia artificial que son equivariantes, lo que hace la gente típicamente es parametrizar el espacio de funciones tal que para cada valor de los parámetros del modelo, la función que uno obtiene satisface las simetrías. Entonces uno solamente hace optimización en el espacio de funciones simétricas. Pero bueno, uno tiene que ver que realmente optimizar el espacio de las funciones simétricas sea algo que converja algo bien, por ejemplo. No es obvio, porque ya les comenté al principio que los resultados dependen de la parametrización del espacio. Pero bueno, esa es la idea. Por ejemplo, en las redes de convolución,
todas las funciones son aproximadamente equivariantes con respecto a traslaciones, y bueno, entonces uno está optimizando en el espacio de las funciones que satisfacen esa propiedad. ¿Preguntas, comentarios? Un ejemplo, para modelos de inteligencia artificial en grafos, que es algo que se estudia mucho y hay muchos papers últimamente, Graph Neural Networks o Machine Learning on Graphs. La idea es que uno tiene un grafo, por ejemplo este grafo, que yo lo represento con estos nodos, cada nodo tiene un color, por ejemplo, y bueno, y están conectados con una arista, y la arista puede tener un valor también. Entonces, cuando yo tengo este grafo y tengo, por ejemplo, una pregunta en el grafo, ¿cuál es la longitud del camino euleriano, o de un camino que visita cada nodo una vez, o una cosa así? ¿Cuál es la longitud del mínimo camino que visita cada nodo una vez y cuál es el camino, por ejemplo? Una pregunta que puedo aprender sobre un grafo. Entonces yo cuando agarro y escribo este grafo y lo escribo como una matriz, bueno, la elección de cómo escribir este grafo como matriz no es única, porque depende del orden que le pongo a los nodos, y entonces escribir esta matriz y escribir esta matriz, que solamente permuteo una fila y una columna, representan el mismo grafo. Entonces la predicción en el modelo de Machine Learning tiene que satisfacer que si yo hago esta diferente forma de escribir la matriz, la solución es consistente, o sea, es equivariante con respecto a la acción de permutaciones por conjugación en el espacio de matrices. O sea, lo que necesito es que, por ejemplo, invariante o equivariante, dependiendo cuál sea el problema, pero por ejemplo, en el caso de un problema de clasificación o de regresión, necesito que si yo aplico una permutación en mi matriz de adyacencia, permuto filas y columnas, y permuto los nodos, las propiedades de los nodos, la función no cambia. Típicamente en Machine Learning en grafos, uno lo que hace es aprender una representación del grafo, que representación es una palabra que se utiliza con distintos sentidos, pero bueno. Es encontrar una función que encuentra una forma de escribir cada nodo como un vector euclidiano. Entonces aprendes como un encaje, un embedding de tus grafos en vectores, de tus nodos en vectores. Y después usas esa representación euclidiana del grafo para hacer otras cosas que puedes querer hacer después con el grafo. Ok, entonces, y bueno, y estos problemas de Machine Learning grafos tienen conexiones interesantes. Por ejemplo, si yo quiero escribir todas las funciones que son invariantes con respecto a esta acción, computacionalmente me va a ser muy complicado porque eso está relacionado con el tema de separar órbitas por el grupo de órbitas de la acción del grupo de permutaciones, que es muy grande, por conjugación, y eso está relacionado con el problema de isomorfismos en grafos, que es un problema que se estudia mucho en teoría de la computación y no es un problema fácil. Entonces, bueno, hay muchos problemas que vienen por ahí, la expresividad, cómo escribo funciones que satisfacen esas propiedades, pero además no, me pueden expresar funciones interesantes, cómo se hace optimización y cómo se prueba generalización, por ejemplo. Son tipos de problemas que se estudian en este espacio. Entonces, no sé cómo vengo de tiempo. ¿Quién sabe? Ok. Los temas de esta charla, bueno, más o menos algunas de las cosas de las que voy a hablar, es cómo parametrizar funciones invariantes o equivariantes usando cosas clásicas de teoría de invariantes. Por ejemplo, funciones que son equivariantes con respecto a grupos de Lie clásicos, como el grupo de ortogonal, el grupo de Lorentz, el grupo de rotaciones, etc. También otro ejemplo es equivarianza con respecto a unidades, que incluye la acción de un grupo no compacto y tienen cosas interesantes también ahí. Después les voy a comentar una aplicación con simetrías aproximadas en Self-Supervised Learning,
¿cómo se conocen Self-Supervised Learning? Les voy a explicar un poco qué es Self-Supervised Learning, que es algo que es una técnica que se utiliza mucho últimamente. Y después, funciones invariantes en nubes de puntos, con aplicaciones en cosmología, y si tengo tiempo al final, capaz que les hable un poco más de redes neuronales en grafos. Veamos. Bueno, ok. ¿Cómo implementamos las simetrías en estos modelos de inteligencia artificial? Bueno, en la práctica, la mayoría de la gente que trabaja digamos, en la implementación de este tipo de cosas, no implementa ninguna simetría matemáticamente. Lo que hacen es usar aumentación de datos. O sea, ellos generan nuevos datos usando transformaciones del espacio de datos original y utilizan los nuevos datos para generar, digamos, cosas que son aproximadamente simétricas. ¿Será esto? No creo. Ok. También otra forma de implementar simetrías o simetrías aproximadas es usando penalizaciones en las funciones de pérdida. Tiene que ver, por ejemplo, si vos tenés que una simetría corresponde a la conservación de una cantidad, bueno, también lo puedes usar como una penalización de esa cantidad no ser conservada, minimizar el cambio de esa cantidad y escribirlo de esa forma. Otra forma de implementar simetrías, y no lo agregué en esta charla, no agregué la explicación en esta charla, pero puedo discutirlo después si queda tiempo o por afuera de la charla, es usar teoría de representaciones. Y eso es muy común, gente que utiliza teoría de representaciones, básicamente lo que hacen es que si ustedes piensan en una red neuronal tipo de las clásicas, que son solamente lineal, no lineal, lineal, no lineal, lo que hacen es cambiar las funciones lineales por funciones lineales equivariantes que se pueden parametrizar usando el teorema de Schur, usando teoría de representaciones, y después tienen que ver cómo hacer con las no lineales para que no les rompan la simetría. Pero bueno, hay una cantidad de papers muy interesantes. Rizzi Condor es uno de los que escribió muchos papers, Cohen, Welling, etc. También convoluciones en grupos, no voy a hablar mucho de eso tampoco. Voy a hablar básicamente sobre cómo usar teoría de invariantes para parametrizar estas funciones y cómo utilizan la gente tipo message passing, que son cosas de cómo se implementan en los grafos. Ok. Bueno, entonces les voy a comentar un poco cómo utilizar la teoría de invariantes para escribir las funciones estas en los modelos de Machine Learning. Y bueno, como ejemplo tengo este problema que básicamente es una nube de puntos, es un sistema dinámico, una nube de puntos donde los puntos están conectados por fuerzas, por ejemplo, hay bueno, y el sistema evoluciona en el tiempo, y este sistema tiene la propiedad de que, por ejemplo, tiene una energía, y la energía es una función invariante con respecto a rotaciones y reflexiones en el espacio. Entonces quiero escribir las funciones que satisfacen esa propiedad. Entonces, básicamente lo que digo es que una función que toma n vectores en RD y da un valor real es invariante con respecto al grupo ortogonal si solo si yo aplico un elemento del grupo ortogonal a cada una de mis entradas, la función no cambia. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se escriben las funciones f que satisfacen esa propiedad? Entonces uno puede ir al primer teorema fundamental de la teoría de invariantes, que está en el libro de Weil de 1946, que dice que una función que toma n vectores en RD y da un valor en R es invariante si, solo si, se puede escribir como una función de los productos internos de los vectores en RD. O sea, las funciones invariantes son las funciones de los productos escalares de los vectores. O sea, y
toda función, que es función de los productos escalares, es invariante, y bueno, obviamente porque si yo aplico la rotación, los productos escalares no cambian, y lo que habría que probar a la vuelta es que toda función que es invariante se puede escribir como función de los productos escalares. Y eso se puede escribir como un diagrama conmutativo, que es que toda función de acá a acá que satisface la simetría se factoriza a través de este espacio. Pasa por ahí. Ok, muy bien. Esta es una caracterización para el grupo el grupo ortogonal, pero caracterizaciones similares existen para el grupo de Lorentz, que es un grupo que aparece en física, en relatividad, para el grupo de rotaciones, para grupos simplécticos, etcétera, todos estos grupos que están dados por estas formas. Y, por ejemplo, para el grupo de rotaciones, no, los valores, los productos escalares no son suficientes porque tienen que también preservar el determinante. Entonces, una función es invariante si solo si es una función de los productos internos y de los subdeterminantes de D por D de la matriz de vectores que tenés al principio, por ejemplo. Y para el grupo de Lorentz, la caracterización es, en lugar de utilizar los productos escalares usuales, usas los productos escalares de Minkowski, donde es el producto de la coordenada de tiempo menos el producto interno de la coordenada del espacio. Bueno, y esto te da las funciones invariantes usando cosas clásicas. Ahora, mi idea era, yo quería parametrizar las funciones equivariantes, o sea, las funciones que si yo hago una rotación al espacio, la predicción rota con eso también. Por ejemplo, aquí yo quiero predecir dónde van a estar cada uno de los puntos después de una cantidad de tiempo, entonces tengo que aprender n funciones equivariantes, una para cada punto, y que van de Rd a la n a Rd, y que son equivariantes si yo aplico mi acción de grupo a cada uno de mis vectores de entrada, la salida también tiene rota de la misma forma. Entonces, la idea es que una función es equivariante con respecto al grupo ortogonal si solo si se puede escribir como una combinación lineal de los vectores de entrada donde los coeficientes son funciones escalares, son funciones invariantes de los productos escalares. Esa es la caracterización. Y la demostración de esto es bastante sencilla y es como algo medio clásico, y les puedo contar un poco cómo es, si quieren, la idea. Bueno, les cuento. Bueno, la idea es la siguiente. Si yo tengo una función f que va de Rd a la n a Rd, bueno, esta función se llamaba h, perdón, está acá, h, que va de Rn a Rd, que es equivariante, puedo construir una función f que va de Rd a la n por Rd a R, que es invariante. Y la definición de esta función es que f de B1 hasta Bn, B estrella es igual al producto interno entre h de B1 a Bn con B estrella. O sea, lo defino de esta forma. Y lo llamé estrella porque en realidad la última coordenada va a ser, en general, va a ser en el dual de este espacio. Pero no importa. Entonces, esta función es invariante usando el teorema fundamental del teorema fundamental de teoría de invariantes para OD. Yo sé que esta función se puede escribir como una función de los productos internos de los de entrada. Entonces, esto es como una función psi de los B y BJ desde IJ igual 1 hasta N, y de los BS. ¡Opa! ¿Qué pasó acá?
de los BS B estrella con S desde 1 hasta N. Entonces, esta función que tengo acá, bueno, como función de la función f, como tengo acá, es un polinomio, o sea, bueno, capaz que no es un polinomio, pero con respecto a B estrella es un polinomio de grado 1. O sea, yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, tomar la derivada con respecto a B estrella de los dos lados y me va a dar 0. Perdón, me va a dar una función que es independiente de B estrella. Entonces, esta función, como función de B estrella, va a tener que ser una función lineal. Entonces, lo que me va a quedar es, esto es igual a algo que puede ser cualquier cosa en estos términos, pero en estos términos tiene que ser lineal. Entonces, lo puedo escribir como la suma en S de los fs de los B y BJ por los productos internos de BS, B estrella. Y ahora si yo tomo la derivada con respecto a B estrella de los dos lados, me queda el resultado del teorema de acá. O sea, es un argumento muy sencillo. Cómo pasar de funciones invariantes a funciones equivariantes. Después, esto se puede escribir de una forma más, digamos, más abstracta, usando el dual y yo qué sé, pero la idea acá usé en el truco que la acción es ortogonal, entonces, bueno, el dual es el mismo que el espacio original. Pero bueno, la idea más o menos es eso. Bueno, y ahora les voy a contar aplicaciones de este tipo de ideas. Por ejemplo, digamos, este es un ejemplo ilustrativo, después les voy a contar un ejemplo más interesante, pero así digamos, para fijar ideas, tenemos este sistema dinámico de la primera diapositiva, o de las primeras diapositivas, que era el péndulo doble con resortes, y la idea era predecir la dinámica. Entonces, si yo voy a predecir la dinámica de este sistema, mis datos van a ser las posiciones y el momento de las dos masas, y en un intervalo de tiempo, y mi problema va a ser predecir la dinámica. Entonces, este en realidad es un sistema hamiltoniano, que el hamiltoniano está dado por la suma de la energía cinética más la energía potencial, y conserva energía. El hamiltoniano es constante, la energía es constante. Y eso tiene una simetría de traslación en el tiempo. Y si yo le pongo la gravedad como una entrada a mi modelo, el sistema va a ser equivariante con respecto a O3, el grupo ortogonal. Entonces, mi idea es, mis entradas van a ser la posición, el momento de la primera masa, la posición y el momento de la segunda masa, la gravedad y el tiempo, y lo que quiero predecir es la posición y el momento de cada una de las masas después de cierta cantidad de tiempo. Entonces, ¿cómo hago esto? Y acá hay dos ideas que están muy buenas, que no son mías, son de otra gente, que utilizan para predecir sistemas dinámicos usando modelos de inteligencia artificial a partir de datos. Y esos son las Neural ODEs, ecuaciones diferenciales neuronales. Bueno, la idea es la siguiente. Yo tengo un sistema dinámico y yo quiero encontrar una ecuación diferencial que modele mi sistema dinámico. Entonces, lo que hago es, escribo una parametrización de funciones que dependen de ciertos parámetros, una clase de funciones que puede ser una red neuronal con muchísimos parámetros, y lo que hago es, esta función me va a determinar una ecuación diferencial. Entonces yo integro mi ecuación diferencial utilizando un método numérico, y busco cuál es la predicción con respecto a esa ecuación diferencial. Y la comparo con los datos. Y después tomo el gradiente con respecto a la comparación de la predicción con los datos, y utilizo, digamos, la regla de la cadena
para encontrar el gradiente de mi error con respecto a los parámetros de la ecuación diferencial. O sea, necesito que el integrador del sistema dinámico sea diferenciable para poder hacer esta cuenta. Y ahí lo que hago es actualizar la ecuación diferencial que me produjeron los datos, o que se ajusta mejor a los datos, y aprendo una ecuación diferencial. No aprendo las trayectorias, aprendo la ecuación diferencial. Las trayectorias se predicen usando el integrador de la ecuación diferencial. Entonces es como que utilizo cosas que se han desarrollado en los últimos 30 años en el análisis numérico. No reinvento todo con Machine Learning, digamos. Y bueno, en este caso, nosotros sabemos que esta función es equivariante con respecto a O3, entonces la parametrización de la ecuación diferencial tiene que satisfacer las propiedades que les conté de cómo se parametrizan las funciones equivariantes usando la teoría de invariantes. Entonces va a ser una combinación lineal de los vectores de entrada, que son estos, por estas funciones que son invariantes, y para ser invariantes son funciones de los productos internos de los vectores de entrada. Y bueno, y así es mi modelo de Machine Learning para predecir este sistema dinámico con los péndulos. Ok, otra idea, que es agregar otra simetría más a esto, es utilizar el hecho de que este sistema no es un sistema dinámico cualquiera, es un sistema dinámico hamiltoniano. Entonces, lo que puedo hacer es, en lugar de aprender una ecuación diferencial cualquiera, aprendo solo el hamiltoniano, que es una función invariante, no equivariante, y la integración no es cualquier integración, es la integración del operador simpléctico correspondiente a la ecuación diferencial, que ya sé cómo es, porque es un sistema hamiltoniano. Entonces tiene que ser esta ecuación diferencial. Ups. Y bueno, entonces, parametrizo el hamiltoniano, utilizo un integrador simpléctico para predecir la dinámica y actualizo los parámetros del hamiltoniano usando descenso por gradiente de la misma forma. Entonces, el hamiltoniano es una función invariante que depende solamente de los productos escalares de los vectores de entrada. Ok, y los resultados numéricos de esto muestran que, bueno, la mayor cantidad de simetrías que yo implemente, el resultado es mejor, lo cual es esperable. Pero también hay teoremas que dicen eso. Entonces aquí tengo un modelo MLP que es un multilayer perceptron que no implementa ninguna simetría. Estos son subgrupos finitos de O3. Ese son SO2, o sea, las rotaciones en dimensión 2, O2, rotaciones y reflexiones en dimensión 3, y bueno, 2, perdón, y los escalares que implementan las dos. Y el de arriba son las neural ODEs que no implementan la simetría hamiltoniana, y las de abajo son las Hamiltonian Neural Networks que implementan la simetría hamiltoniana, y uno espera, y los resultados son consistentes con lo que uno espera. Cuanto más simetrías uno implementa, el error del modelo es menor. Ok. Otro ejemplo más interesante, si puedo pasar la página. Ops, no tanto. Bueno, otro ejemplo de otro grupo que puedo utilizar aquí es el hecho de que yo estoy prediciendo la energía, el hamiltoniano tiene unidades de energía, que son kilos, metros cuadrados dividido segundo al cuadrado. Entonces, si yo hago una transformación en mi entrada y transformo todas las unidades de metros o de kilos a libras, la predicción tiene que ser consistente con ese cambio de unidades, y eso también se puede implementar la equivarianza con respecto a esa transformación. Se puede ver como equivarianza con respecto a la acción de escalas con respecto a las distintas unidades, actuando de distinta forma. Por ejemplo, la escala con respecto a los kilogramos es lineal, la escala con respecto a los metros es cuadrática, y la escala con respecto a los segundos es inversamente cuadrática. No sé. Y bueno, entonces es una acción de otro grupo que es R3
más, o sea, positivos. Y eso se puede escribir, cuáles son los invariantes con respecto a ese grupo, y de hecho en física eso se hace. Hay un teorema que se llama el teorema de Buckingham-Pi, que lo que te dice es que si uno lo que puede hacer es agarrar las características, o sea, las features de tu entrada, que tienen unidades, puedes hacer una transformación que las hace adimensionales, por ejemplo, dividiendo la masa de uno dividido la masa del otro, es adimensional. Usábamos los adimensionales y usabas la regresión con respecto a los adimensionales y después podés hacer la escala correspondiente a las unidades de la salida y eso te da, te caracteriza todas las funciones equivariantes con respecto a esta acción. Ok. Ahora sí el ejemplo un poco más interesante, que es el ejemplo de Self-Supervised Learning, que la idea es la siguiente. Esta es una técnica que se utiliza para encontrar formas de representar imágenes y textos en el mismo espacio. Es lo que se utiliza para, por ejemplo, si ustedes conocen DALL-E, que es como un sistema, digamos, un sistema de machine learning, que uno le escribe, dibujame un mono comiendo una banana en no sé dónde, en la playa, y ahí te genera una imagen. Entonces, eso para hacer una cosa así, ellos lo que hacen es escribir una representación de imágenes y textos en el mismo espacio. Entonces, para hacer eso, utilizan unas técnicas que conceptualmente, o sea, tienen mucha complicación en la parte de ingeniería, pero conceptualmente lo que hacen es lo siguiente. Tienen un espacio de datos y tienen un espacio de aumentaciones de los datos. Por ejemplo, mis imágenes, esta imagen es un gato y una aumentación de un gato me da otro gato, pero más amarillo. Y otra aumentación del gato me da la palabra gato. Y otra aumentación del gato me da la palabra cat. Y otra aumentación del gato me da, no sé, el gato corrido más a la izquierda o a la derecha o de otro color, etc. O sea, son formas de modificar tu espacio de imágenes o tu espacio de datos, las aumentaciones. Y ellos lo que hacen es encontrar una representación, pero no una representación como de álgebra, pero una representación en la esfera de cada uno de sus datos. Entonces, cada imagen se manda con la función f a un punto de la esfera. Y lo que clásicamente el método de Self-Supervised Learning lo que hace es que distintas aumentaciones de la misma imagen se tienen que mandar al mismo punto en la esfera. Y el tema de Contrastive Learning lo que hace es, tenés imágenes correspondientes a objetos diferentes, se tienen que mandar a puntos alejados en la esfera. Entonces el Contrastive Learning tiene pares positivos, que son los gatos y sus aumentaciones, pares negativos, que son los gatos y los perros, y el objetivo del paper que define el influency loss es una función objetivo que trata de poner todos los datos aumentados que corresponden al mismo objeto en el mismo embedding y los datos que corresponden a distintos objetos en embeddings separados. Ok. Entonces, usando estas técnicas de equivarianza que les mencioné antes, lo que se puede hacer es, en lugar de hacer este embedding invariante, se puede hacer este embedding equivariante. En el sentido de que yo lo que puedo hacer es, cada imagen va a ir a la esfera, pero yo quiero tener una forma de interpretar qué significan los puntos diferentes en la esfera. Entonces, si yo tengo una imagen de un gato y le hago una transformación que corresponde a hacerlo más amarillo, no quiero que vayan exactamente al mismo punto en la esfera, pero que exista una pequeña rotación en la esfera que me mande el f del gato original al f del gato aumentado. Y para la misma aumentación hecha en otra imagen, quiero que el f del perro se corresponda a la misma rotación que el f del perro aumentado, con la misma, digamos, con la misma operación de aumentación. O sea, yo quiero que calcular el embedding de una imagen aumentada
corresponda a una transformación, que va a ser una rotación o un elemento de grupo ortogonal, por el embedding de mi imagen original, y que este TA solo dependa de A. O sea, que para cada aumentación exista una transformación lineal en la esfera que corresponda a eso. Genial. Entonces, ¿cómo puedo hacer eso? Lo mismo, puedo utilizar las ideas que les comentaba antes, el hecho de que si yo tengo dos pares de puntos, existe una rotación que manda a este par de puntos en este par de puntos, si solo si el producto interno es el mismo. Entonces, uno puede definir, dicho de otra forma, si yo tengo dos puntos, x, x', el embedding de f de x', producto interno del embedding de f, es igual al producto interno del embedding de la aumentación de x' con el f el embedding de la aumentación de x, si esto se satisface para todo x y x', existe una transformación que hacer la aumentación en el espacio de imágenes corresponde a hacer esta transformación en el espacio de embeddings. ¿Se entiende la idea? O sea, básicamente lo que te dice es que esta propiedad, la propiedad de conservar productos internos, se corresponde a ser equivariante. Entonces, lo que yo puedo hacer es agarrar el método original de este paper de InfoNCE y cambiar la función de pérdida a una función de pérdida que incluya minimizar la distancia entre estas dos cosas, y lo va a intentar hacer más equivariante. No es exacto, porque bueno, si puedo hacer que este término de error es exactamente igual a 0, entonces se puede demostrar que este error, este término extra en el modelo, si este término extra es exactamente igual a 0, entonces eso sí, solo sí es equivariante. O sea, para toda aumentación en el espacio de aumentaciones existe una transformación en el grupo ortogonal tal que hacer el embedding de la aumentación corresponde a hacer una transformación o la rotación del embedding correspondiente. Ok. Pero el espacio de aumentaciones que uno utiliza en Machine Learning no forman un grupo, ¿no? Son cambiar color de las imágenes, hacer blurring, no se pueden componer indefinidamente. Entonces no forman un grupo. Entonces, para que esto sea igual a 0, para todo x, lo necesitaría es que, bueno, la parte que no se va a 0 digamos, si yo considero el mapa que me manda A al correspondiente RA, la parte de A que no se va a 0 tiene que ser un subgrupo del grupo ortogonal. Y claro, porque esto si realmente se satisface la equivarianza, sería un homomorfismo de grupos. Pero bueno, no es un grupo. Entonces esto es como, digamos, una forma de hacer una aproximación al concepto matemático que uno querría que ocurriera. En fin, ¿preguntas? Lo otro que no es obvio es que esta forma de implementar la equivarianza no es constructiva. Yo no digo, a esta aumentación le corresponde esta rotación. Yo digo, bueno, voy a hacer una función de pérdida tal que, si esta función de pérdida se hace 0, es equivariante con respecto a esta transformación. Pero en realidad nada me previene a que el RA no sea la identidad siempre, por ejemplo, que no volverá al tema invariante. Eso es algo para discutir luego, pero hay como algunas sutilezas en este tipo de cosas. Sí, 5 minutos. Ok, muy bien. Muy bien. Y bueno, entonces, dado bueno, y acá hay unos ejemplos que, por ejemplo, te dicen que en realidad, cuando uno utiliza esta técnica,
mi entrada original eran estas imágenes, y después lo que hago es utilizo una transformación, aumentación que la hace un poco más amarilla. Si yo miro digamos, el punto más cercano en el espacio de embedding, corresponden a cosas más amarillas. O sea, en realidad está aprendiendo una rotación no trivial, por ejemplo. Lo cual uno después podría discutir si eso es realmente lo que esta aplicación necesita o no, pero bueno, está ocurriendo eso. Y lo otro que uno querría ver en este tipo de problemas es que los embeddings que uno aprende usando estas técnicas se pueden utilizar luego para otros problemas, incluyendo clasificación o los problemas que se quieran usar después, estos embeddings. O, por ejemplo, generar imágenes usando estos embeddings. Y lo bueno que tiene de estos embeddings que uno puede aprender qué rotación corresponde a cada una de estas aumentaciones, digamos, usando... O sea, interpretando qué es lo que pasa en el espacio de embeddings. Y eso también, eso es algo relacionado con disentangled representations, que es algo que se utiliza para, digamos, si uno tiene un modelo generativo que genera imágenes, es cómo modificar el espacio latente para generar una forma diferente o algo diferente en la imagen generada. Por ejemplo, si yo genero imágenes de caras y quiero ver cómo modificar el input para que la cara que yo esté generando, no sé, sonría más o tenga los ojos más abiertos o más cerrados. O sea, este tipo de técnicas se utilizan para, digamos, dar como una especie de interpretación a los espacios latentes que uno utiliza para hacer estos modelos generativos. Ok, muy bien. Como último tema que les voy a comentar es la aplicación de este tipo de funciones invariantes en nubes de puntos para un problema de cosmología. La idea es la siguiente. Yo tengo unos colegas que trabajan en cosmología. Kate es una estudiante de doctorado que acaba de finalizar su tesis, y ella lo que estaba trabajando es en unos modelos cosmológicos que básicamente utilizan solamente la gravedad para ver de las condiciones iniciales del universo cómo se generan las galaxias, Entonces, hay modelos que son los modelos baratos, que son los modelos de dark matter, que solamente utilizan gravedad. Pero hay modelos que son más complejos, que utilizan otras cosas, como hidrodinámica, que son mucho más complejos de correr. Entonces ella lo que quería ver era, si yo tengo un modelo muy complejo, o si yo tengo un modelo, ¿cómo puedo hacer para, digamos, transferir lo que yo aprendo de los modelos baratos a los modelos complejos? Hacer una especie de regresión de las nubes de puntos generadas por este modelo y las nubes de puntos generadas por este modelo. ¿Cómo hago para modificar las nubes baratas y me den las nubes caras? O sea, unos problemas de regresión en nubes de puntos. Estas nubes de puntos, en realidad, capaz que no quiere generar toda la nube de puntos, pero algunas estadísticas como la masa, o etcétera, algunas propiedades invariantes. Y bueno, estas nubes de puntos, una las considera invariantes con respecto a permutaciones, todos los puntos son intercambiables, y a grupo ortogonal. O sea, rotaciones y reflexiones son irrelevantes. Entonces, uno lo puede escribir de la misma forma que lo venía escribiendo antes, usando lo siguiente. O sea, yo tengo mis puntos X están en RD por N, donde D es la dimensión del espacio y N es la cantidad de puntos. Y en X actúa el grupo ortogonal por la izquierda y el grupo de permutaciones por la derecha. Entonces, utilizando lo anterior, nosotros sabemos que una función es invariante con respecto a D si solo si es una función de los productos internos. Entonces, si ahora tengo los productos internos y actúo por permutaciones. Entonces me queda la acción del grupo de permutaciones por conjugación, que es la acción que teníamos en los grafos, en las redes neuronales en grafos. O sea, volvimos al mismo tema.
Entonces, usando redes neuronales en grafos, uno podría usar las funciones invariantes con respecto a la acción que quiere Kate. El tema es que, en realidad, uno tiene muchos puntos y la dimensión del espacio es muy baja. Entonces, construir este objeto no tiene mucho sentido en la práctica. Entonces, uno querría utilizar también el hecho de que esta matriz es de rango bajo para que tu modelo de Machine Learning sea más eficiente. Entonces, uno lo que puede hacer es tratar de construir los generadores del espacio de invariantes utilizando que el rango de la matriz es bajo. Y bueno, el álgebra de generadores con respecto a esta acción es muy grande, pero si uno utiliza el cuerpo de generadores, uno puede utilizar, o sea, los generadores del cuerpo, no los generadores del álgebra, la cantidad de funciones que necesita es mucho más baja. Entonces la idea es la siguiente. Yo tengo estas matrices, y que son las matrices de productos internos, y actúo por permutación de filas y columnas. Entonces, la acción de permutaciones me va a mandar un elemento de la diagonal a otro elemento de la diagonal. Y un elemento de afuera de la diagonal a cualquier otro elemento de afuera de la diagonal. Pero, o sea, si yo digo cómo tiene que manejar afuera de la diagonal y adentro de la diagonal, no tiene que ser consistente. O sea, hay como un tema de consistencia. No es que cualquier permutación de la diagonal con cualquier permutación de afuera de la diagonal funciona. Y bueno, eso matemáticamente se puede decir como que el grupo de permutaciones de diagonal y afuera de la diagonal incluye el grupo de permutaciones que quiero. Entonces, el cuerpo de funciones invariantes con respecto a esta acción, que es muy sencillo porque es permutar diagonal con no diagonal, es un subcuerpo del cuerpo de funciones invariantes por conjugación, que es lo que quiero. Entonces puedo usar la teoría de Galois para encontrar qué es lo que necesito, qué polinomio necesito agregar para escribir esta extensión de cuerpos. Y bueno, y es este polinomio de aquí. Y bueno, y utilizando unas técnicas de Machine Learning que se llaman deep sets, que no voy a explicar cómo funcionan, uno puede escribir las funciones en sets de este tipo de cosas, y además usar otra idea para bajar la cantidad de generadores de n cuadrado a n por d, usando que el rango de esta matriz es d, para escribir generadores de las funciones invariantes que Kate necesita para resolver su problema en su tesis. Muy bien. Y a ver, y por razones de tiempo no voy a hablar sobre el tema de las redes neuronales en grafos, pero esta es Teresa, mi estudiante de doctorado, que es muy buena. Voy a ir a las conclusiones y si tienen alguna pregunta, me preguntan. Pero básicamente la moraleja de esta charla, espero que les haya gustado, que les haya servido para algo, es que las simetrías permiten implementar modelos de Machine Learning que tienen buen modelo inductivo, sesgo inductivo, y tienen aplicaciones para, por ejemplo, ciencias físicas, el problema de cosmología que les comenté recién, y además está bueno, me interesa que está bueno porque uno puede usar tipo técnicas matemáticas de cosas como teoría de Galois, como teoría de representaciones, teoría de invariantes, ecuaciones diferenciales, cosas así. O sea, como que uno puede utilizar ideas que vienen de distintas áreas para trabajar en este tipo de cosas, que me parece que es como lo más divertido. Y bueno, uno puede, tiene aplicaciones para problemas en ciencias físicas, problemas en ingeniería de datos, como el Self-Supervised Learning, que se utiliza muchísimo para cosas así como estado del arte de imágenes y modelos generativos. También algo de lo que no hablé es el rol de las simetrías en la selección de modelos, que era lo que les iba a contar con respecto a los Graph Neural Networks, pero también se puede hacer. Y las herramientas que les comenté hoy, teoría de invariantes, teoría de representaciones, ecuaciones diferenciales, probabilidad estadística, etc. Y bueno, me interesa también conectarlos con cosas de
modelos libres de coordenadas para campos de vectores y usar cosas de geometría diferencial, etc. Esto es todo. Muchas gracias por la invitación y por la atención. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Adrián. ¿Podrías comentar un poquito lo último que mencionaste de aplicaciones a modelos oceánicos y climáticos? Sí, bueno, no lo tengo en estas diapositivas, pero capaz que lo puedo encontrar. La idea es que lo que uno puede hacer es utilizar funciones equivariantes en campo de vectores para hacer predicciones como la que hacía en el péndulo, pero predicciones en sistemas dinámicos en campos de vectores que se mueven en el tiempo. Y la idea es que en lugar de usar una red convolucional cualquiera, es usar una red convolucional que sea independiente a las coordenadas, en el sentido que si yo agarro mi imagen, que es una imagen donde en cada píxel tiene un vector, y yo le hago una rotación, la predicción del sistema dinámico sea equivariante con respecto a esa transformación. Entonces, escribir, por ejemplo, tratar de aprender operadores que si uno hace el sistema, como por ejemplo en el ejemplo del péndulo, yo estaba aprendiendo una ecuación diferencial. Bueno, si yo quiero aprender una ecuación diferencial en este campo de vectores, yo lo que quiero es que los operadores se escriban de una forma que sea independiente al sistema de coordenadas. O sea, cosas como, por ejemplo, el laplaciano o la divergencia, que son independientes del sistema de coordenadas. Entonces, utilizar ese tipo de ideas para hacer que si uno quiere aprender un sistema dinámico en un campo de vectores, satisfagan ciertas simetrías, no todas, porque no sé cómo implementarlas todas, de este tipo de cosas. Por ejemplo, los modelos, hay unos modelos que aprenden una cosa que se llama closure, que la idea es la siguiente. Si yo tengo un sistema dinámico de fluidos, y lo que hago es, hago un downsampling, entonces la imagen tiene menos resolución, y hago el diagrama no conmuta. Si yo hago la evolución del sistema con menos resolución y trato de ver cómo sería en el espacio original con más resolución, no es lo mismo hacer la predicción de acá a acá y después de acá allá, que hacerla primero en el espacio con gran resolución y hacer el downsampling. Lo que se pierde es algo que en sistemas dinámicos le llaman closure, que lo pueden escribir como un operador, y es un operador que es independiente del sistema de coordenadas. Entonces, modelos así. ¿Será posible utilizar estas técnicas de redes neuronales en grafos, pero para aplicarlas a datos y obtener ecuaciones en derivadas parciales? Sobre grafos, puede ser, no sé. He visto alguna cosa, pero no sé. Por ejemplo, cosas que utilizan el laplaciano de grafos, por ejemplo. Pero no sé de ecuaciones diferenciales, no estoy segura. Pero supongo que sí. Habría que ver exactamente cuál es el problema. ¿Preguntas? ¿Puedo hacer una ya? Es que recientemente hubo una noticia donde redes neuronales resolvían problemas de olimpiadas de geometría. Este tipo de técnicas, me imagino que fueron usadas en ese trabajo. No sé si está familiarizado. No sé cómo era, o sea, no sé exactamente qué fue lo que utilizaron. Me imagino que utilizaron transformers o cosas así, pero ¿en qué representación, o sea, cómo escribieron los problemas para... Ok, hay un software que se llama Lean, que lo que hace es implementa como la lógica de, creo que, no sé exactamente qué lógica implementa, y tienen, por ejemplo, implementados todos y esto no es machine learning, es, digamos, software que implementa la lógica que puede escribir, por ejemplo, todos los teoremas de álgebra lineal. Por ejemplo, se pueden escribir
utilizando Lean y escribiendo árboles que representan las pruebas. Y yo me imagino que para resolver problemas de olimpiadas de matemática uno tiene que tener una representación abstracta de la matemática, como una especie de un árbol, y cómo buscar en el espacio de pruebas de una forma que sea más, digamos, también que sea como que utilice la estructura de los problemas matemáticos que quiero resolver. Pero eso está totalmente afuera de lo que yo sé, o sea, no tengo ningún tipo de expertise en esa área. Pero me imagino que va por ahí, capaz que Nathan sabe algo. No. Ok, bueno, agradecemos de nuevo a la profesora. Un mensaje adicional, que por favor permanezcan aquí un momento para una foto.